La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión como si quisiera derribar los muros de secretos que guardaba. Lucía. Empapada hasta los huesos. Apretaba los puños mientras observaba a Elena. La heredera de la familia Morales. Gritar órdenes desde lo alto de la escalera de mármol. No eres más que una sombra. Lucía. Haz lo que te digo o te echo a la calle. Habían pasado 5 años desde que Lucía aceptó el trabajo como guardaespaldas de Elena Morales. La hija única de una de las familias más ricas de Sevilla. 5 años de soportar desprecios. Burlas y humillaciones disfrazadas de autoridad. Elena. Con su belleza fría y su lengua afilada. Había convertido la vida de Lucía en un campo de batalla emocional. Pero esa noche, bajo la tormenta que rugía en el cielo andaluz, algo en Lucía se rompió. No era solo el insulto de esa noche. Era el peso de cada mirada despectiva. Cada comentario cruel sobre su origen humilde. Cada orden absurda que Elena le daba solo para recordarle quién tenía el poder. Lucía. De 32 años. Nacida en un barrio obrero de Triana. Había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdonaba a los débiles. Su fuerza no estaba solo en sus músculos entrenados o en su habilidad con un arma, sino en su corazón, que latía con una mezcla de orgullo y dolor. Pero incluso los corazones más fuertes tienen un límite. Elena. De 30 años. Era la viva imagen de la perfección aristocrática, cabello rubio que caía como una cascada de oro. Ojos verdes que cortaban como esmeraldas. Y una presencia que dominaba cualquier habitación. Había crecido en un mundo de privilegios, donde su palabra era ley. Pero tras esa fachada de control, había grietas. Grietas que Lucía había visto en los momentos en que Elena, borracha de vino tinto o agotada tras una gala, dejaba caer la máscara y mostraba una vulnerabilidad que nadie más conocía. Esa noche. En la mansión de los Morales. La tensión entre ambas alcanzó un punto de no retorno. Elena. Furiosa porque Lucía se había negado a cumplir una orden ridícula. Recoger un collar que ella misma había tirado al suelo en un arranque de ira. Levantó la mano como si fuera a golpearla. Lucía. Por primera vez. No retrocedió. Sus ojos oscuros, normalmente serenos, ardían con una furia contenida. «¿Crees que puedes tratarme como a un perro para siempre?», dijo Lucía. Su voz baja pero afilada como una navaja. Elena se detuvo. Sorprendida. Nadie. Jamás le había hablado así. La heredera. Acostumbrada a que todos se inclinaran ante ella. Dio un paso atrás. Pero su orgullo no le permitió ceder. «Tú trabajas para mí. Lucía. No olvides tu lugar». «Mi lugar», respondió Lucía, acercándose hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «No es ser tu punching bag». El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia seguía cayendo. Pero dentro de la mansión, el aire estaba cargado de algo más peligroso, la verdad. Por primera vez, Lucía sintió que el muro que había construido para protegerse comenzaba a desmoronarse. Y en los ojos de Elena, por un instante, brilló algo que no era desprecio. Miedo. ¿Duda? O algo más profundo. ¿Algo que ninguna de las dos estaba lista para nombrar? Lucía no siempre había sido guardaespaldas.
antes de que su vida se cruzara con la de Elena. Trabajaba como vigilante en un bar de Triana, donde los turistas y los locales se mezclaban en noches llenas de flamenco y cerveza. Era una vida sencilla, pero suya. Hasta que un amigo de su padre, un antiguo guardia civil, le habló de un trabajo bien pagado: proteger a la heredera de una de las familias más influyentes de Andalucía. No es solo un trabajo, le advirtió. Es un compromiso. Esa gente no es como nosotros. Lucía, que siempre había creído en ganarse la vida con su propio esfuerzo, aceptó. No por el dinero, aunque lo necesitaba, sino por el desafío. Quería probarse a sí misma que podía manejar cualquier cosa. Pero nada la había preparado para Elena Morales. Desde el primer día, Elena dejó claro que no quería a Lucía allí. No necesito una niñera, le espetó en su primera reunión, mientras sus tacones resonaban en el suelo de mármol de la mansión. Lucía, con su traje negro recién comprado y su postura rígida, simplemente asintió. Pero en su interior, sintió el primer pinchazo de algo que crecería con los años: resentimiento. Elena no era solo exigente, era cruel. Le daba órdenes imposibles, como esperar bajo el sol sevillano durante horas mientras ella almorzaba en un restaurante exclusivo, o la obligaba a llevar sus bolsas como si fuera una criada. Pero lo peor no eran las tareas. Eran las palabras. No sé cómo alguien como tú llegó hasta aquí, le decía Elena con una sonrisa venenosa. Deberías estar limpiando casas, no protegiéndome. Lucía apretaba los dientes y seguía adelante. No por Elena, sino por su propia dignidad. Había aprendido desde niña que rendirse no era una opción. Su madre, una costurera que crió sola a 3 hijos, le había enseñado que el orgullo no se negocia. Pero cada día con Elena era una prueba de fuego. Y Lucía comenzaba a preguntarse cuánto más podría soportar. Sin embargo, había momentos, pequeños, fugaces, en los que Elena parecía humana. Una noche, tras una gala benéfica en la que Elena había brillado como una estrella, Lucía la encontró llorando en el asiento trasero del coche. No soy suficiente, murmuró Elena, con la voz rota por el alcohol y algo más. Lucía, que conducía en silencio, no supo qué responder. Pero esa imagen de Elena, vulnerable y rota, se quedó grabada en su mente. La tormenta de esa noche marcó un antes y un después. Al día siguiente, Elena actuó como si nada hubiera pasado. Pero Lucía notó un cambio sutil. Las órdenes eran menos cortantes. Las miradas menos crueles. O tal vez era su imaginación. Una esperanza absurda nacida del cansancio. Una semana después, la familia Morales organizó una fiesta en su finca a las afueras de Sevilla. Era un evento deslumbrante, con luces colgando de los naranjos y música flamenca resonando en el aire. Lucía, como siempre, estaba en las sombras, observando. Pero esa noche, Elena la buscó. Ven conmigo, dijo. Su voz baja pero firme. Lucía, confundida, la siguió hasta un rincón tranquilo del jardín. Elena, con un vestido rojo que parecía arder bajo la luz de la luna,
La miró directamente a los ojos. ¿Por qué sigues aquí? Lucía, preguntó. Podrías irte. Nadie te obliga a quedarte. Lucía sintió que la pregunta era una trampa. Pero también una oportunidad. Porque no me rindo, respondió. ¿Y por qué? Aunque no lo creas. Veo algo en ti que vale la pena proteger. Elena se quedó en silencio. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Había algo en su mirada. Una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. Pero antes de que pudieran decir más, un invitado las interrumpió. Y Elena volvió a ser la heredera intocable. Esa noche, mientras conducía de regreso a la mansión, Lucía no pudo evitar preguntarse si había imaginado ese momento. Pero una cosa era segura, algo entre ellas había cambiado. Y aunque no lo supiera aún, ese cambio las llevaría a un camino lleno de pasión, dolor y una verdad que ninguna de las dos estaba lista para enfrentar. Los días siguientes a la fiesta en la finca fueron un torbellino de emociones contenidas. Lucía intentaba mantener su rutina, revisar las rutas, vigilar los alrededores de la mansión, escoltar a Elena a sus compromisos sociales. Pero algo en el aire había cambiado. Las miradas de Elena, aunque seguían cargadas de autoridad, ahora parecían buscar algo en los ojos de Lucía. Y Lucía, a pesar de su determinación de mantenerse profesional, no podía ignorar el calor que sentía cada vez que sus manos se rozaban por accidente. Una mañana, mientras conducía a Elena a una reunión en el centro de Sevilla, la heredera rompió el silencio. Lucía, ¿alguna vez has querido algo que sabes que no deberías? Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que las paredes del coche pudieran escuchar. Lucía apretó el volante, su corazón acelerándose. ¿Qué quieres decir?, respondió, manteniendo la vista en la carretera. Elena se rió. Un sonido amargo que no encajaba con su imagen impecable. Nada. Olvídalo. Solo. Cosas de ricos. Supongo. Pero Lucía no podía olvidarlo. Las palabras de Elena se quedaron grabadas en su mente, como una melodía que no podía dejar de tararear. Había algo en esa pregunta, en la forma en que Elena la había mirado, que la hizo cuestionarse todo. Era posible que la heredera, la mujer que la había tratado como si no valiera nada durante años, estuviera mostrando una grieta en su armadura. El trabajo de Lucía nunca había sido fácil, pero ahora se sentía como caminar sobre una cuerda floja. La tensión entre ella y Elena crecía con cada día, alimentada por silencios cargados y miradas robadas. Una noche, mientras escoltaba a Elena a un evento en la Real Maestranza, un hombre se acercó demasiado a la heredera. Lucía, con reflejos afilados, lo interceptó en un instante, colocándose entre él y Elena con una mano firme en su pecho. «Aléjate», gruñó Lucía. Su voz baja pero letal. El hombre, claramente ebrio, balbuceó una disculpa y se alejó. Elena, que había observado todo desde detrás, no dijo nada. Pero cuando volvieron al coche, su mano rozó el brazo de Lucía más tiempo del necesario. «Gracias», murmuró Elena.
Y por primera vez, no había sarcasmo en su voz. Lucía asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Sentía el calor de ese roce como si hubiera sido marcado a fuego. ¿Qué estaba pasando? Ella era la guardaespaldas. La empleada. No tenía derecho a sentir lo que fuera que estaba sintiendo. Pero cada vez que Elena la miraba de esa manera, su mundo se tambaleaba. Unos días después, la familia Morales recibió una amenaza anónima. No era la primera vez, los ricos siempre atraían envidias y enemigos. Pero esta amenaza era diferente, un sobre negro con una sola frase escrita en letras recortadas: el Imperio Morales caerá. Lucía, encargada de la seguridad, redobló sus esfuerzos. Revisó cámaras. Interrogó al personal. Patrulló los terrenos de la mansión hasta altas horas de la noche. Pero lo que más la inquietaba no era la amenaza en sí, sino la reacción de Elena. Por primera vez, la heredera parecía genuinamente asustada. Una noche. Lucía la encontró en la biblioteca, con un vaso de whisky en la mano y los ojos fijos en el fuego de la chimenea. No me gusta sentirme débil, dijo Elena sin mirarla. Pero esto me supera. Lucía se acercó, manteniendo una distancia profesional, pero incapaz de ignorar el impulso de consolarla. No estás sola, dijo. Su voz suave. Estoy aquí. Siempre lo estoy. Elena levantó la vista. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas no derramadas. Y Lucía sintió un nudo en el pecho. Quería extender la mano. tocarla. Prometerle que todo estaría bien. Pero no lo hizo. No podía. La amenaza resultó ser más seria de lo que nadie esperaba. Una semana después, mientras Elena asistía a una gala en el Alcázar de Sevilla, Lucía notó un movimiento extraño entre la multitud. Un hombre con una capucha oscura se movía con demasiada precisión, sus manos ocultas en los bolsillos. Sin dudarlo, Lucía se lanzó hacia él, derribándolo antes de que pudiera acercarse a Elena. El hombre no llevaba armas, pero en su bolsillo había una nota idéntica a la anterior: el Imperio Morales caerá. La policía se llevó al hombre, pero no había pistas claras. Elena, Visiblemente afectada, se aferró al brazo de Lucía mientras salían del alcázar. No me dejes, susurró, su voz temblorosa. Lucía, Con el corazón en la garganta, solo pudo asentir. Pero en su interior, una tormenta rugía. estaba empezando a sentir algo por Elena. Algo que iba más allá del deber. Y eso la aterrorizaba. Las semanas siguientes fueron un juego de sombras y sospechas. Lucía apenas dormía, revisando cada detalle de las amenazas, interrogando a cualquiera que pudiera tener información. Pero cuanto más se sumergía en su trabajo, más se enredaba en sus sentimientos por Elena. Cada roce, cada mirada, cada palabra dicha a media voz era como una chispa en un polvorín. Una noche. Mientras patrullaba los jardines de la finca, Lucía encontró a Elena sentada en un banco bajo un naranjo. La luz de la luna bañaba su rostro, haciéndola parecer casi etérea.
pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que Lucía no podía ignorar. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elena, rompiendo el silencio. ¿Por qué sigues aquí? ¿Soportando todo esto? ¿Soportándome a mí? Lucía se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Porque alguien tiene que protegerte, dijo finalmente. ¿Y por qué? No puedo imaginarme no hacerlo. Elena la miró. Y por un instante pareció que iba a decir algo. Pero en lugar de eso, se levantó y se acercó a Lucía, tan cerca que podían sentir el calor del aliento de la otra. No soy tan fuerte como tú, susurró Elena. Nunca lo he sido. Antes de que Lucía pudiera responder, Elena se inclinó y la besó. Fue un beso breve, desesperado, como si temiera que el mundo se derrumbara si se detenía. Lucía, sorprendida, se quedó inmóvil por un segundo antes de devolverle el beso, sus manos encontrando las de Elena en la oscuridad. Pero el momento se rompió cuando un ruido en los arbustos las alertó. Lucía, con los instintos en alerta, empujó a Elena detrás de ella y sacó su arma. No era nada. Solo un gato callejero. Pero el susto fue suficiente para que ambas volvieran a la realidad. No podemos, dijo Elena, retrocediendo. Esto no puede pasar. Lucía sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Pero asintió, tragándose el dolor. Lo sé, mintió. A partir de ese momento, la relación entre ellas se volvió aún más complicada. Elena evitaba a Lucía siempre que podía, pero sus ojos la traicionaban. Había deseo, miedo, culpa. Y Lucía, aunque intentaba mantenerse profesional, no podía dejar de pensar en ese beso, en la suavidad de los labios de Elena, en la forma en que su corazón había latido contra el suyo. Mientras tanto, las amenazas contra los Morales se intensificaban. Una noche, un incendio estalló en uno de los almacenes de la empresa familiar. No hubo heridos. Pero el mensaje era claro: alguien quería destruirlos. Lucía, junto con un equipo de seguridad, trabajó día y noche para encontrar al culpable. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. En medio del caos, Elena comenzó a abrirse más con Lucía. Una noche, mientras compartían un café en la cocina de la mansión, Elena confesó algo que cambió todo. Mi padre no es quien todos creen, dijo, su voz temblorosa. Hay cosas que hizo. Negocios turbios. Creo que estas amenazas no son solo por el dinero. Son personales. Lucía escuchó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Si las amenazas estaban relacionadas con el pasado de la familia Morales, entonces Elena estaba en más peligro de lo que imaginaba. Y Lucía, a pesar de todo, sabía que haría cualquier cosa para protegerla. La confesión de Elena abrió una puerta que ninguna de las dos podía cerrar. Lucía comenzó a investigar el pasado de la familia Morales, desenterrando secretos que la ponían en peligro a ella misma. Descubrió que el padre de Elena, don Rafael Morales, había estado involucrado en tratos con figuras oscuras del mundo empresarial sevillano. Gente que no olvidaba ni perdonaba.
Mientras tanto, la relación entre Lucía y Elena oscilaba entre la distancia y una atracción imposible de ignorar. Cada vez que estaban solas, la tensión era palpable. Una tarde, mientras revisaban documentos en el despacho de Elena, sus manos se rozaron al pasar una carpeta. Ninguna de las dos se apartó. No puedo seguir negando esto, dijo Elena. Su voz apenas un susurro. Pero tengo miedo. Lucía. No solo por las amenazas, sino por lo que siento. Lucía. Que había pasado años reprimiendo sus emociones. Sintió que su armadura se resquebrajaba. Yo también tengo miedo, admitió. Pero no de esto. Tengo miedo de no poder protegerte. Esa noche, en un momento de debilidad, volvieron a besarse. Esta vez, no hubo interrupciones. Solo la intensidad de un deseo que ambas habían reprimido durante demasiado tiempo. Pero cuando el amanecer llegó, la realidad las golpeó con fuerza. Elena era la heredera de un imperio. Y Lucía, su guardaespaldas. Sus mundos no podían coexistir. No en una sociedad que las juzgaría sin piedad. Las amenazas se volvieron más audaces. Una noche, mientras Elena dormía, alguien intentó entrar en la mansión. Lucía, que estaba de guardia, lo interceptó. Pero el intruso escapó. Lo único que dejó atrás fue una nota: el pasado siempre vuelve. Lucía sabía que necesitaba respuestas. Y rápido. Confrontó a don Rafael. ¿Quién? Aunque reticente, admitió que había enemigos de su pasado que podrían estar detrás de las amenazas. Pero se negó a dar detalles. Tú solo haz tu trabajo. Lucía le dijo con frialdad. Frustrada, Lucía decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con la ayuda de un viejo amigo de Triana, un hacker llamado Miguel, comenzó a rastrear las conexiones entre los negocios de don Rafael y las amenazas. Lo que descubrió la dejó sin aliento: una red de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y hasta la policía. Mientras tanto, Elena intentaba lidiar con sus propios demonios. Había crecido bajo la sombra de su padre, siempre tratando de ser la hija perfecta. Pero ahora, con las amenazas y sus sentimientos por Lucía, sentía que su mundo se desmoronaba. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza de la mansión, Elena se sinceró. Nunca he sido libre, dijo. Todo en mi vida ha sido una jaula dorada. Pero contigo, siento que podría serlo. Lucía, con el corazón en un puño, tomó su mano. Entonces luchemos por eso, dijo. Por ti. Por nosotras. La investigación de Lucía la llevó a un callejón oscuro, tanto literal como figurado. Una noche, mientras seguía una pista en un barrio olvidado de Sevilla, fue emboscada por dos hombres. Luchó con todas sus fuerzas, usando sus habilidades como guardaespaldas, pero recibió un golpe en la cabeza que la dejó aturdida. Cuando despertó, estaba en un almacén abandonado, atada a una silla. ¿Crees que puedes meterte en nuestros asuntos y salir ilesa?, gruñó una voz desde las sombras. Era un hombre mayor,
con el rostro marcado por cicatrices. Lucía lo reconoció de inmediato. Era uno de los antiguos socios de don Rafael. Un hombre que había perdido todo cuando los Morales lo traicionaron años atrás. «No me interesa tu venganza», dijo Lucía. Su voz firme a pesar del dolor. «Solo quiero proteger a Elena». El hombre se rió. «Elena es el trofeo, no la víctima. Si quieres salvarla, dile a su padre que pague lo que debe». Lucía escapó gracias a un descuido de sus captores. Pero la advertencia resonaba en su mente. Cuando regresó a la mansión, cubierta de sangre y moretones, Elena se lanzó hacia ella, llorando. «Pensé que te había perdido», exclamó, abrazándola con fuerza. Por primera vez, Lucía no se contuvo. La abrazó de vuelta, dejando que las lágrimas de ambas se mezclaran. «No voy a dejarte», prometió. La relación entre ellas se volvió más intensa, pero también más peligrosa. Sabían que no podían mantener su amor en secreto para siempre. La sociedad sevillana, con sus tradiciones y prejuicios, no perdonaría una relación como la suya. Pero cada momento juntas valía el riesgo. Una noche, mientras descansaban en la habitación de Elena, Lucía le confesó su mayor miedo. «No quiero que esto termine con nosotras escondiéndonos», dijo. «Quiero que seas libre, Elena. Libre de verdad». Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. «Entonces hagámoslo. Enfrentemos al mundo juntas». Pero antes de que pudieran planear nada, una nueva amenaza llegó. Esta vez, no fue una nota ni un incendio, sino un intento de secuestro. Lucía, siempre alerta, logró detener a los atacantes, pero no sin consecuencias. Una bala rozó su brazo, y aunque no fue grave, Elena se derrumbó al ver la herida. «Esto es mi culpa», sollozó Elena. «Si no fuera por mi familia, tú no estarías en peligro». Lucía, ignorando el dolor, tomó su rostro entre las manos. «No es tu culpa. Es de ellos. Y vamos a detenerlos. Con la ayuda de Miguel». Lucía finalmente encontró al cerebro detrás de las amenazas, un antiguo socio de don Rafael. Un hombre llamado Antonio Vargas. Vargas había perdido su fortuna cuando don Rafael lo traicionó en un negocio de tierras años atrás. Ahora buscaba vengarse destruyendo a la familia Morales, empezando por Elena. Lucía y Elena idearon un plan. Sabían que confrontar a Vargas directamente era arriesgado, pero no había otra opción. Lucía contactó a un detective privado de confianza, alguien que conocía desde sus días en Triana, y juntos reunieron pruebas de los crímenes de Vargas. Pero el plan dio un giro inesperado cuando don Rafael, al enterarse, decidió enfrentarse a Vargas él mismo. «No voy a dejar que mi hija pague por mis errores», dijo don Rafael, su voz cargada de un arrepentimiento que Lucía nunca había visto en él. La confrontación tuvo lugar en un almacén a las afueras de Sevilla. Lucía, Elena y don Rafael se enfrentaron a Vargas y sus hombres. Fue una noche de caos, con disparos resonando en la oscuridad y el olor a pólvora llenando el aire. Lucía, con su entrenamiento,
Protegió a Elena en todo momento. Pero don Rafael resultó herido. Lo siento, susurró don Rafael mientras lo llevaban al hospital. Por todo. Mientras don Rafael se recuperaba, Elena y Lucía tuvieron que enfrentar una verdad dolorosa: su amor, aunque poderoso, no encajaba en el mundo de los Morales. La familia, aunque agradecida con Lucía por salvarlos, nunca aceptaría su relación. Una noche, bajo las estrellas de la finca, Elena tomó una decisión. Quiero irme, dijo. Dejar todo esto atrás. El dinero, el poder, la jaula. Quiero estar contigo. Lucía. Sin miedo. Lucía. Con el corazón lleno de esperanza y miedo. Asintió. Entonces vámonos. Juntas. Planear su escape no fue fácil. Elena tenía que renunciar a todo: su herencia, su posición, su vida de privilegios. Pero por primera vez, sentía que valía la pena. Lucía, por su parte, sabía que dejar Sevilla significaba dejar atrás a su familia, sus raíces, todo lo que la había definido. Pero también sabía que su hogar ahora estaba con Elena. Juntas, comenzaron a planear una nueva vida. Decidieron mudarse a un pequeño pueblo en las montañas de Cádiz, donde nadie las conociera. Allí podrían ser solo Lucía y Elena, sin títulos ni amenazas. Pero antes de que pudieran partir, tuvieron que enfrentarse a un último obstáculo: la madre de Elena. Doña Carmen. Doña Carmen, una mujer de carácter implacable, confrontó a Elena en la mansión. Si haces esto, no solo te desheredo, dijo. Te destruiré. Nadie en Sevilla te abrirá una puerta. Elena. Con lágrimas en los ojos, pero una fuerza nueva en su voz, respondió: no necesito tus puertas. Madre. Necesito ser libre. Lucía, que estaba a su lado, sintió un orgullo inmenso. Por primera vez, vio a Elena no como la heredera, sino como la mujer que amaba, luchando por su propia felicidad. La noche antes de su partida, Lucía y Elena se sentaron en el balcón de la mansión, mirando las luces de Sevilla. Tengo miedo, admitió Elena. Pero nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Lucía sonrió, apretando su mano. Yo también tengo miedo. Pero juntas podemos con todo. Esa noche hicieron el amor por primera vez. No con la urgencia de los encuentros anteriores, sino con una ternura que hablaba de promesas y futuro. Bajo las sábanas, encontraron un refugio donde el mundo no podía alcanzarlas. El amanecer en Cádiz era diferente. El aire olía a sal y libertad. Lucía y Elena, ahora instaladas en una pequeña casa en la sierra, comenzaron a construir una vida juntas. No fue fácil. Había días en que Elena extrañaba su antigua vida, y otros en que Lucía sentía el peso de haber dejado a su familia atrás. Pero cada desafío lo enfrentaban juntas, con una fuerza que solo el amor verdadero puede dar. Una tarde, mientras paseaban por un mercado local, Elena tomó la mano de Lucía sin dudar. Nadie las miró dos veces.
Por primera vez. Se sintieron libres de ser quienes eran. Sin máscaras ni miedo. Gracias, dijo Elena. Sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Por no rendirte nunca. Por mí. Lucía sonrió, apretando su mano. Siempre valdrás la pena. Años después. La historia de Lucía y Elena se convirtió en una leyenda en Sevilla. Algunos decían que la heredera había huido por amor. Otros que la guardaespaldas la había salvado de un destino oscuro. Pero para ellas, la verdad era más simple. Habían encontrado la libertad en el amor. Y eso era suficiente. En su pequeña casa en Cádiz, rodeadas de montañas y silencio, Lucía y Elena vivieron una vida llena de risas, peleas y momentos que solo pertenecían a ellas. No era perfecta, pero era suya. Y en un mundo que a menudo castiga a quienes se atreven a amar diferente, eso era un triunfo.